Buenas tardes a todos. Lo primero es, me sumo a los agradecimientos del profesor Pastor, sobre todo al Colegio de Médicos, por habernos ofrecido este espacio y este tiempo para poder divulgar un poquitín, solo un poquito, o dar unas pinceladas sobre, en este caso, nuevos tratamientos, aunque es un poco decepcionante la palabra nuevos, porque ya veréis realmente que prácticamente son muy pocos. Como bien ha explicado bien el profesor Pastor anteriormente, la diabetes se ha convertido en una epidemia, la más importante del siglo XXI, y por lo tanto es una enfermedad de las más importantes o con mayor trascendencia sociosanitaria. Fijaos, y dándoos un poco más de cifras, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima que para el año 2030, es decir, pasado mañana, habrá 500 millones de pacientes diabéticos en el mundo, de los cuales 27 millones tendrán una de las principales complicaciones de pérdida de agudeza visual, que produce pérdida de agudeza visual o ceguera, que es el edema macular diabético. Aproximadamente el 25% de los pacientes que tienen diabetes tienen ya algún grado de retinopatía diabética, y de ellos, cifrando o parafraseando un poco a lo que ha dicho anteriormente el profesor Pastor, de un 2 a un 10% de los pacientes tienen la principal complicación de ceguera en la diabetes, que es el edema macular diabético. Respondiendo un poco a la pregunta anterior que se ha realizado, la incidencia de ambos problemas, es decir, la progresión en la enfermedad y la aparición del edema macular diabético, ambas incidencias, ambos problemas aumentan su incidencia con la duración de la diabetes, de tal manera que un paciente diabético con 15 años de evolución tiene una probabilidad de desarrollar un edema macular diabético hasta en un 15% y de tener lesiones a los 20 años en casi 90% de las ocasiones. Es fundamental que los pacientes diabéticos conozcan tanto si están haciendo un buen control metabólico, es decir, la tasa de hemoglobina glicosilada, como su estadio en la clasificación de retinopatía diabética. Existen dos clasificaciones, una más compleja, que es la utilizada sobre todo en ensayos clínicos, en estudios epidemiológicos, y que debido a su complejidad no la solemos utilizar en la práctica clínica diaria. Entonces, en el 2002, un grupo internacional lanzó una clasificación, que es la clasificación de la severidad de la retinopatía diabética y del edema macular, y es la que actualmente utilizamos en la clínica práctica diaria. Básicamente existen tres grupos, que son sin retinopatía diabética aparente, la retinopatía diabética que llamamos no proliferante, porque no proliferan vasos anómalos, y la última, el último escalón, el más peligroso, que es la retinopatía diabética proliferante. Por lo tanto, es importante que un paciente diabético conozca tanto su control metabólico como en qué estadio se encuentra. Da un poco igual en qué estadio se encuentre el paciente diabético para desarrollar una de las principales complicaciones, que es la que puede causar la principal causa de ceguera o pérdida de visión en pacientes diabéticos, sobre todo en pacientes tipo 2. Los pacientes tipo 1 tienen más predisposición a progresar en la enfermedad, mientras que los pacientes tipo 2 tienen más probabilidades de desarrollar un edema macular. El edema macular se define como la aparición de fluido en la parte central del ojo. Si ustedes recuerdan en el vídeo anterior, la zona central es la zona de máxima visión del ojo y es la zona que llamamos mácula. ¿Cómo un paciente puede saber si tiene un edema macular? Pues bien, puede ser a través de una exploración clínica, a través del oftalmólogo, mediante un fondo de ojo, o a través de los programas de screening de retinopatía diabética, mediante las retinografías, o a través de métodos diagnósticos como os han explicado anteriormente, que es el OCT. ¿De acuerdo? Esta es una imagen de una retina completamente normal y este sería un escáner, un OCT de un paciente con un edema macular diabético. El edema macular diabético, como os he explicado antes, es la aparición de líquido que se extravasa de los vasos hacia la zona central. Este líquido además va acompañado de diferentes exudados, que llamamos exudados duros, porque suelen ser restos de lípidos o de proteínas que acompañan a ese líquido y lo que hacen es incrementar el grosor de esa zona central y por lo tanto disminuir la agudeza visual. Este edema macular no solo aparece en pacientes diabéticos, sino que además es favorecido si el paciente diabético tiene una hipertensión, ¿de acuerdo? O tiene problemas renales en los cuales
por ejemplo, tiene una hipoalbuminemia y entonces eso hace que al disminuir las proteínas en suero facilite o de alguna manera se vea facilitada la salida de líquido en la zona central. Como veis, este es uno de los últimos estudios realizados en el 2016, es una revisión, y estos son todos los nuevos tratamientos que existen para el edema macular diabético. Los principales están en fase 1, fase 2, eso quiere decir que están todavía en fase experimental, que todavía no han salido al mercado y que todavía no se han probado en pacientes con un ensayo clínico aleatorizado, es decir, de la manera en la que de alguna manera obtenemos la confirmación de que esos fármacos son seguros y eficaces. ¿Y a qué se debe esta falta de tratamientos? La primera de ellas es que es necesario realizar estudios a muy largo plazo y con una gran cantidad de pacientes diabéticos. No hay una regla fija, pero prácticamente hay que realizar un estudio de casi 5 años por el motivo de la evolución natural de la retinopatía diabética, para poder ver si en un paciente el tratamiento que estamos aplicando es eficaz contra un grupo control, un paciente en el que no recibe tratamiento. Deberíamos por lo menos estudiar a ese paciente durante al menos 5 años, ¿de acuerdo? Y eso es un motivo de los por qué, o una limitación de por qué hay tanta escasez en los tratamientos o en las nuevas dianas terapéuticas en la retinopatía diabética. Por lo tanto, quizás la mejor recomendación o quizás los nuevos tratamientos o quizás la mejor alternativa para un paciente diabético serían, como los ingleses dicen, que es para proteger tus ojos de la diabetes, lo que hay que hacer es un estudio o un fondo de ojo al año y seguir estos pequeños pasos para de alguna manera mantener la salud dentro del camino o de la huella, que se denominaría track. La T es de tomar aquellas medicaciones, sobre todo en pacientes hipertensos, o las medicaciones como por ejemplo la insulina o la metformina, mantener sobre todo a raya lo que es la obesidad o el sobrepeso, evitar la vida sedentaria, control metabólico estricto, es decir, bajar los valores de hemoglobina glicosilada y sobre todo reducir los factores de riesgo como son los hábitos tabáquicos. Podemos influir en muchos factores, pero en muchos otros no podemos. Los factores en los que no podemos influir son, por ejemplo, la edad, la duración, por ejemplo, el embarazo. Esos son factores en los que no podemos influir, pero podemos influir sobre todo en todos estos factores que a día de hoy pues muchos pacientes no tienen del todo controlado. Fijaos, existe un nivel de recomendación o un nivel de evidencia tipo 1. Ese es el máximo nivel de recomendación por parte de los ensayos clínicos a la hora de aplicar un control metabólico estricto. Estos dos estudios son dos grandes estudios que ya tienen solera, son de 1998, pero son los dos grandes estudios en los que incluyeron una gran cantidad de pacientes. Y fijaos, en los diabéticos tipo 1, reduciendo los niveles de hemoglobina glicosilada por debajo del 6,5%, reduce el riesgo de desarrollo y de progresión en un 76% y en un 54% respectivamente. Este estudio se realizó en diabéticos tipo 2 y encontraron resultados similares, pero además encontraron además que reduciendo las cifras de tensión arterial también se reducía el desarrollo o riesgo de progresión de retinopatía diabética. Y fijaos, con que disminuyamos un 1% el nivel de hemoglobina glicosilada, estamos disminuyendo el riesgo de cualquier complicación asociada a la diabetes en un 21%. Por lo tanto, la mayoría de los tratamientos en fases avanzadas siguen siendo los mismos que hemos utilizado durante unos años atrás en oftalmología, que sería el láser, las inyecciones que actualmente se utilizan para pacientes con degeneración macular asociada a la edad, también las usamos para pacientes con retinopatía diabética o problemas o oclusiones venosas, y la cirugía de retina vítreo. El tratamiento láser ha sido uno de los tratamientos más importantes en oftalmología durante décadas, pero actualmente está disminuyendo su utilidad.
Básicamente, el tratamiento no da visión al paciente y nunca se utiliza para dar visión al paciente. Se utiliza para estabilizar la progresión y evitar la pérdida de visión severa en fases tardías. Existen dos formas de dar tratamiento hoy en día en los pacientes diabéticos. Una de ellas es la panfotocoagulación. Panfoto significa coagular absolutamente todo. No coagulamos todo, dejamos la zona central. Y en este tipo de láser se utiliza sobre todo para pacientes que tienen retinopatías diabéticas muy avanzadas, la que llamamos proliferante, y en pacientes que tienen retinopatía diabética que están a punto de ser proliferantes. ¿De acuerdo? Generalmente se suelen dar alrededor de unos 1.500 a 3.000 impactos y se suelen espaciar los impactos porque existen efectos adversos que debemos comunicar a los pacientes. Uno de ellos es que podemos tener una pérdida de visión central, porque podemos producir un edema en la zona central del ojito. Además, podemos tener pérdidas de campo visual. Al quemar toda la retina de forma periférica, el paciente va a quedar con una visión que llamamos en túnel o en escopeta. Esto es un problema, sobre todo, porque va a producir dificultad para la adaptación en la oscuridad. Y no aquí en España, pero en el Reino Unido, uno de los principales requisitos para poder tener la licencia de conducir es tener un buen campo periférico. También se producen alteraciones en la percepción del color cuando damos el láser, la fotocoagulación con láser. Hoy en día, para evitar todo este tipo de efectos adversos, se han lanzado algunos estudios en los que se ha visto por lo menos que no son inferiores tratando este tipo de retinopatías diabéticas proliferantes con inyecciones en vez de con láser. Y a día de hoy parecen estar más o menos a la par, tanto las inyecciones como el láser. Si bien es cierto que el láser sigue siendo mucho más barato a la hora de tratar los pacientes con retinopatía diabética proliferante que tratar con inyecciones. La otra forma del tratamiento con láser es el láser focal o macular. Hoy en día prácticamente en desuso porque ha sido desbordado por los tratamientos antiangiogénicos o con los tratamientos con corticoides. Básicamente su única indicación es el edema macular clínicamente significativo, pero hoy en día está en desuso porque dar un láser en esta zona implica un gran riesgo, sobre todo de pérdida central y sobre todo por un riesgo de producir un escotoma. Existen hoy en día otro tipo de láseres diferentes a los anteriores, que se utilizaban el láser argón y con grandes potencias, pero existen pocos ensayos clínicos que confirmen o avalen su uso en el edema macular frente a las inyecciones intravítreas con antiangiogénicos o corticoides. Todos estos tratamientos de inyecciones son los que contamos hoy en día para poder tratar el edema macular diabético y la retinopatía diabética proliferante. Estos serían los antiangiogénicos, no voy a entrar en ellos, y estos serían los dos grupos de corticoides que utilizamos para tratamientos del edema macular diabético, sobre todo cuando tiene un componente inflamatorio. Existen muchas complicaciones o efectos adversos asociados a las inyecciones. El mayor o el que tiene mayor potencial de riesgo es una infección, que generalmente es una de cada 5.000. ¿De acuerdo? Y existen múltiples estudios, como podréis entender, y la mayoría de ellos recomiendan, siempre que la agudeza visual del edema macular sea prácticamente buena, podríamos utilizar cualquiera de los tres tipos de antiangiogénicos que tenemos. Sin embargo, cuando tenemos pacientes con agudezas visuales muy deficientes, la mayoría de las veces lo que se recomienda es el uso del aflibercept. Cuando el paciente diabético además tiene problemas cardiovasculares, este tipo de fármacos no se pueden utilizar y por lo tanto tenemos que usar como primera línea los fármacos corticoideos. Los fármacos corticoideos tienen dos efectos adversos. El primero de ellos es que pueden producir cataratas en los pacientes de por sí con una visión deteriorada y problemas de hipertensión ocular cuando utilizamos los implantes de dexametasona intraoculares. Y el último tratamiento del cual disponemos, pero cuando ya los problemas o las complicaciones asociadas a la retinopatía diabética son graves, son la vitrectomía, la cirugía de retina vítreo. Sus indicaciones son prácticamente cuando hay una hemorragia vítrea, que es una de las complicaciones sobre todo de la retinopatía diabética proliferante, desprendimiento de retina traccional, un edema macular traccional, glaucoma neovascular o hemorragias en zonas centrales de la retina. Existen muchos efectos adversos asociados a la cirugía de retina vítreo y por eso solo
quedan relegadas a los pacientes que tienen altas complicaciones. Para terminar, simplemente querría recordaros que básicamente el mayor consejo que puedo daros desde aquí es que la prevención es el mejor tratamiento que hay hoy día, o es el nuevo tratamiento que sería el mejor para la retinopatía diabética. Sería mantener vuestra salud en el camino, como dicen los ingleses, para evitar todo tipo de complicaciones futuras. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, pues nada, se abre el turno de preguntas. Venga. Venga, no os desaniméis. Gracias, Yolanda. Venga. ¿Es verdad que cuando un paciente está mal controlado y necesita tratarse con láser hay que hacer el tratamiento antes de conseguir un buen control? Existen dos tipos de láser, como hemos dicho antes, a lo mejor no ha quedado claro. El láser puede ser para un tratamiento de una retinopatía diabética proliferante, que es cuando quemamos todas las zonas centrales, que no tiene nada que ver con el control metabólico. Uno de los principales problemas de la evolución o de la aparición de las complicaciones de la retinopatía diabética es un mal control de su diabetes. El láser no va a dar más visión al paciente. Cuando aplicamos láser es porque la retinopatía diabética está en un grado muy severo. Lo que tratamos es de quemar toda la retina periférica para que la zona central, que es la zona de máxima visión, tenga el mayor aporte sanguíneo. Pero el láser no va a disminuir, o el mal control no va a hacer que el láser mejore la visión de ese paciente. Otra cosa es que un paciente tenga un edema macular que afecte a la zona central, y en una primera instancia lo que hacemos con ese paciente es no tratar. Lo que le damos es la oportunidad de regular su control metabólico, sobre todo si está fuera del control metabólico, que controle su tensión arterial, porque sí que se ha visto cierta regresión de ciertas lesiones en estadios muy iniciales, sobre todo el edema macular, cuando el paciente controla de manera eficaz tanto la tensión arterial como los niveles de glucemia como la dislipemia. Pero dicen también que puede ser perjudicial a corto plazo, creo, descender los niveles muy rápidamente. Eso es cierto en pacientes, es decir, en pacientes que tienen recién diagnosticados. Las recomendaciones de esos dos grandes estudios es ser lo más estricto posible con el nivel de hemoglobina glicosilada. Eso no quiere decir que un paciente con una retinopatía diabética haya que ponerlo a dieta al día siguiente y bajarle la glucemia a valores de 60, 80 para que no avance la retinopatía diabética. Y es cierto que se ha demostrado que hay complicaciones, entre ellas sangrados, que están asociadas a bajadas de glucosas en pacientes que están muy avanzados. La recomendación de ser muy estricto con la hemoglobina glicosilada sería en pacientes que son recién diagnosticados o que están en estadios muy iniciales. En aquellos que tienen estadios más avanzados de la retinopatía diabética, una bajada muy rápida de la glucosa está contraindicada porque facilita la aceleración de la retinopatía diabética y además produce complicaciones como el sangrado. Aún así, la recomendación es mantener los niveles por debajo del 7%. Necesitará 10 años, 20 años, pero tendrá que bajar las cifras de hemoglobina glicosilada. Venga, más dudas. Más dudas sobre el tratamiento. Una pregunta más, por favor. Entonces, venga. Yo sí que quería preguntarle una cosa. Si un diabético, yo, conociéndome un poco mi organismo y conociendo la diabetes, cómo se comporta conmigo, digamos, ¿qué más puedo hacer que evitar el sedentarismo, hacer ejercicio físico, procurar estar en unos niveles aceptables de 6, 6,5 de hemoglobina glicosilada y toda esa serie, evitar fumar, toda esa serie de cosas? ¿Qué más puedo hacer para no estar asustado? Porque usted nos ha dado unas cifras al principio que a mí me han quedado así un poco, me han quedado la verdad un poco, bueno, que no entraba en ese porcentaje tan alto de un posible cierre. Mire,
Como paciente diabético, aparte de todas las recomendaciones que le dan por parte de, o que le he mostrado por parte de los ingleses, y que también son recomendaciones aplicables a España, lo que debe hacer es de vez en cuando un control de su fondo de ojo. La retina es la ventana del cerebro. A través de la retina somos capaces de ver cómo está la situación de sus vasos, pero de sus vasos en la retina tendrá una similitud de cómo estén sus vasos tanto a nivel renal como a nivel cerebral. Por lo tanto, ¿qué debo hacer aparte de todas esas recomendaciones? Es de vez en cuando un fondo de ojo, o de vez en cuando acudir a un programa o a un sitio donde tengan un programa de screening, donde me puedan hacer una retinografía, una foto del fondo de ojo y donde se pueda evaluar en qué situación estoy. Eso es lo que usted puede hacer.